Bueno, en esta clase vamos a ver la regla de la cadena para derivar funciones. Esta es una herramienta bastante poderosa para derivar las funciones. Ya vimos las reglas que se usan para derivar, pero la última regla pues es esta, la regla de la cadena que vamos a usar. Bueno, antes de empezar recordamos la composición de funciones, en la cual tenemos tres conjuntos A, B y C. Entonces tenemos que existen dos funciones, una G y una F. La G actuando de A hacia B, entonces lleva al elemento X, lo lleva hacia G de X. De ahí ese G de X está en el conjunto B y la función F agarra ese elemento y lo lleva hacia otro elemento que es f de g de x, el cual está en C. Bueno, la función composición lo que hace es llevar directamente a este elemento x, lo lleva directamente hacia f composición g que está en C. Bueno, la notación que hemos utilizado es f círculo g. Ahora, f círculo g se define como f de g de x, o sea, f evaluado en g de x. Ahora vamos a ver qué dice la regla de la cadena. Bueno, no vamos a mencionar cosas que requiere la regla de la cadena, sino nada más vamos a aprender a utilizarla. Entonces dice la regla de la cadena que si uno quiere derivar la composición de dos funciones f de g de x, esto es igual a, bueno, aquí voy a estar mezclando las dos notaciones, la de Leibniz y la moderna. Entonces aquí dice que primero derive la función g, que está hasta adentro, y luego deriva la función f de x, pero que la deje evaluada en g de x, ¿sí? Entonces aquí vemos que la regla de la cadena, bueno, aquí la estamos usando de adentro hacia afuera, empezando por G y terminando por F. Podemos hacerla para tres funciones, por ejemplo, 4, 5, lo que sea. Nos dice que si queremos derivar f de g de h de x, entonces de nuevo empecemos de adentro hacia afuera la derivación. Entonces va a ser, primero derivamos a h, luego sigue la g, pero le dejamos la h adentro sin derivar, y luego por último que derivemos f, que está afuera, de g de h. G y h los dejamos como estaban. Entonces ahí está la regla de la cadena para el caso de tres funciones, y así podemos utilizarla para cualesquiera funciones. Entonces se ve fácil, pero vamos a ver cómo la aplicamos a algunos ejemplos. A ver, vamos a ver entonces a manejar ejemplos. Bueno, el primer ejemplo, tomemos la función f de x igual al seno de x cúbica más x cuadrada menos x más 1. Bueno, entonces vamos a derivar. Aquí vamos a empezar a derivar primero esto de acá adentro, ¿sí? Que sería como la g. No vamos a identificar f y g ni nada, nada más lo vamos a hacer. Entonces empezamos a derivar el argumento. Entonces vamos a tener que f' de x es igual a la derivada de este polinomio es 3x cuadrada más 2x menos 1. Ahí ya está derivada. Ahora continuamos derivando
la función de externa, que es en este caso el seno, la derivada del seno, que es el coseno, y dejamos el argumento sin derivar. Y ahí ya tenemos la derivada de la función. Entonces, en estos casos es fácil identificar los argumentos. A ver, vamos con otro ejemplo. F de x igual a x cúbica menos 7x cuadrada más x menos 9. Y vamos a suponer que sea la quinta potencia. Bueno, esto utilizando las reglas de derivación, habíamos visto que si nosotros desarrollamos este polinomio a la quinta, pues van a salir muchos términos y podemos derivar término a término, pero eso nos llevaría mucho tiempo. La regla de la cadena facilita esto, porque dice, bueno, primero derivamos la función interna, que es esta. Esa es la función interna, y entonces nos va a quedar que la derivada de la función es 3x cuadrada menos 14x más 1 por ahora la función externa. La función externa es esta. La potencia es como si tuviéramos una x a la quinta. Entonces la derivada de x a la quinta va a ser 5 veces x. Pero mi x es el polinomio. Y va a estar elevado a la cuarta potencia. Porque recuerden, la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Y ahí ya tenemos la derivada de la función. Bueno, continuando con los ejemplos, vamos a derivar ahora esta otra función. Bueno, vamos a poner el logaritmo. Vamos a poner un logaritmo de seno de x más coseno de x. Bueno, aquí también se observa fácilmente la función interna y externa. Entonces tenemos f' de x es igual a, primero derivamos entonces la función interna, que es esta, cuya derivada es coseno de x, y la derivada de coseno es menos el seno de x, ¿sí? Por la derivada del logaritmo natural. Si tenemos logaritmo natural de x, la derivada de esta función, recuerden que es 1 sobre x. Entonces va a ser 1 sobre x, pero mi x es seno de x más coseno de x. Y ahí está ya la derivada. Ahí está ya la derivada. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a agarrar una raíz de 5x cuarta menos 3x cúbica más 6x cuadrada más 8. Vamos a ponerle. Entonces vamos a encontrar la derivada. A ver, la derivada, entonces identificamos el argumento de adentro. En este caso es fácil, es todo eso. Y entonces tenemos que la derivada es 20x al cubo menos 9x cuadrada más 12x. Ahí está la derivada del argumento de la raíz. Y luego la función externa es esta, la raíz. Entonces la derivada de una raíz, recuerden que es 1 sobre 2 veces la raíz. Y dejamos lo mismo. Ahí está. Entonces vean, la regla de la cadena es una regla bastante poderosa para derivar funciones. A ver, vamos a ver el ejemplo 5. Vamos a agarrar la exponencial de tangente de x menos raíz de x.
Bueno, entonces la derivada, en este caso la función interna es esto, tangente menos la raíz. Entonces la derivada de esto es secante cuadrada de x, ya habíamos visto la derivada de la tangente, menos 1 sobre 2 veces la raíz. Por ahora la derivada de la función externa, que en este caso es la exponencial. Entonces tenemos la derivada de la exponencial, es ella misma, ¿sí? Es ella misma, entonces no cambia. Y tenemos que esa es la derivada de esa función composición. Bueno, continuamos con los ejemplos. Vamos a hacer una un poco más complicada, que sería, vamos a tomar esta del logaritmo natural cuadrada de x cuadrada menos 2x más 9, por decir algo. Bueno, primero que nada, para que no haya confusión, vamos a reordenar esa función así. La escribimos. Claro que cuando uno ya domina la regla de la cadena no es necesario hacer estos arreglos, porque uno los entiende. O sea, esta función es equivalente a esto otro, ¿no? Ahora sí, empezamos a derivar. En este caso son tres funciones. Vamos a tener la función interna, que es esta, y la derivamos. Entonces va a ser 2x menos 2 por, ahora sigue el logaritmo natural, que es ese. Entonces la derivada del logaritmo natural ya habíamos visto que es 1 sobre el argumento, por ahora la función que sigue es el cuadrado, que es como si fuera x al cuadrado. Entonces 2 veces, perdón, vamos a ver, es 2 veces todo igual, logaritmo de x cuadrada menos 2x más 9. Y ya está la derivada. Bueno, estos paréntesis no hacen falta, estos. Si quieren se los pueden quitar y no pasa nada. Bueno, entonces como ven en la regla de la cadena, pues es relativamente fácil. Vamos a cerrar esta sección con un ejemplo un poquito más complicadito. Vamos a agarrar la función f de x, que sea el logaritmo natural de 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Bueno, esta función se puede derivar directamente usando la regla de la cadena, o podemos utilizar la propiedad de los logaritmos, ¿no? Logaritmo de a sobre b. ¿Se acuerdan que esto es logaritmo de a menos logaritmo de b? Y derivar cada una de estas funciones. Bueno, vamos a hacerlo directamente y ustedes lo pueden hacer como les acabo de indicar, o verlo en el libro. En el libro utilizan ese esquema para derivar, perdón. Entonces vamos a derivar. Primeramente derivamos esto que está acá adentro, que es el argumento. Bueno, entonces el argumento va a ser es la derivada de de una división, que va a ser, a ver, aquí tenemos que poner 1 menos seno de x al cuadrado. Recuerden, es la regla de la división. Y luego dice la regla de la división: 1 menos seno de x por la derivada del numerador, que es coseno de x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos el coseno de x, ¿sí? Menos el coseno de x. Bueno, se extendió esto.
y dividido entre el argumento, que es 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Bueno, ahí está. Ya esa es la derivada, ya nada más queda reducirla. A ver, vamos a reducirla. Esto conviene reducirla porque practican su álgebra, ¿no? Bueno, entonces vamos a derivar. A ver, vamos a poner seno de x. Vamos a hacerlo un poco más bajo. Bueno, entonces tenemos que la reducción, de hecho ya está la derivada, pero la reducción dice que es 1 menos seno de x al cuadrado, y arriba tenemos que multiplicar 1 por coseno, que es coseno de x, menos seno de x por coseno de x. Luego sigue menos por menos da más coseno de x, y luego más seno de x por coseno de x, dividido entre 1 más seno de x entre 1 menos seno de x. Y esto es igual, bueno, aquí vemos que se van a eliminar este término y este término, y me queda 2 veces el coseno de x, 2 veces el coseno de x, entre 1 menos el seno de x al cuadrado, entre 1 más seno de x, entre 1 menos seno de x. Entonces nos queda que f' de x es igual a... Bueno, aquí hay una eliminación de términos. De hecho, este término se elimina con uno de estos. Y entonces nos queda 2 veces el coseno de x entre 1 menos seno de x por 1 más coseno de x, más seno de x, perdón, más seno de x. Bueno, más seno de x. Ya casi estamos cerca del resultado. Aquí es una diferencia de cuadrados estos dos. Perdón. Es una diferencia de cuadrados estos dos. Entonces esto es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Ahora usamos una identidad pitagórica que dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, es identidad pitagórica. Desde ahí que se sigue que 1 menos seno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x. Entonces nos queda que f' de x es igual a 2 coseno de x sobre coseno cuadrado de x. Bueno, aquí se eliminan el coseno con el cuadrado y solo nos queda que es 2 sobre el coseno de x, que esto es 2 por la secante de x, porque 1 sobre el coseno es la secante de x. Entonces ya llegamos al resultado que ustedes pueden verificar. También lo pueden verificar en el libro, que eso les da también, si lo hacen de la otra forma en que les dije, de separar los logaritmos. Bueno, entonces hasta aquí tenemos la regla de la cadena. Ahora vamos a usar la regla de la cadena para hacer una derivación implícita.
A ver, ¿qué es la derivación implícita? Bueno, vamos a explicarlo mediante ejemplos. Entonces vamos a hacer uno sencillo. Por ejemplo, que tengamos x cuadrada más y cuadrada igual a, vamos a poner 3x menos y, por decir algo. Entonces vamos a derivar. Aquí nos piden encontrar a la y'. ¿Cuánto es? Fíjense que no, si pudiésemos despejar a y, pues sería fácil. Nada más despejamos y derivamos como aprendimos. Pero bueno, aquí tal vez sí se pueda despejar, pero va a resultar un poco engorroso. Entonces la regla de la cadena me dice, bueno, deriva cada uno de los términos. Entonces aquí es 2x más 2y. Pero dice, cuando derives a la y, agrégale una y', que es la regla de la cadena, porque y depende de x. Aquí sería 3 menos la derivada de y, que es 1 por y'. Bueno, ahí ya está. Ahora el paso que sigue es despejar a y', y ya estuvo. Entonces voy a dejar los términos que tienen y' de este lado. Este está restando, pasa sumando. Y este 2x pasa restando. Siguiente paso es factorizar a la y', que es 2y más 1, igual a 3 menos 2x. Bueno, ya último paso es despejar a y', que es 3 menos 2x sobre 2y más 1. Y aquí está la derivada que buscábamos. Entonces eso me dice la regla de la cadena. Ahora vamos a seguir con los ejemplos. A ver, tenemos este otro ejemplo, por ejemplo, 3x cuadrada menos 6xy más y cuadrada igual a 2x menos y. Ahí pues como ven no es posible despejar a la y, pero vamos a derivar usando derivación implícita. Entonces derivamos cada término. Aquí es 6x menos, aquí como hay dos términos que son x y, entonces vamos a usar un paréntesis. Si quieren le dejamos el 6 afuera. Y nada más derivamos x por y, es un producto de funciones. Entonces la derivada de x es 1 por y más x por la derivada de y, que es y'. Luego más 2y por y', porque derivé y, igual a 2 menos y'. Y ahora el siguiente paso es el algebraico, que tenemos que despejar a la y'. Entonces tenemos 6x menos 6y, ahí distribuimos el producto, menos 6xy', digo más 2y' igual a 2 menos y'. Bueno, ya que quitamos el paréntesis, ahora vamos a agrupar términos que tengan a la y', ya sea que los pasemos de aquel lado o de este. Bueno, vamos a dejarlos acá. Vamos a poner 2y por y', este tiene y', menos 6x por y', y este otro término que está acá tiene y'. Entonces va a ser más y' igual a 2, y los otros términos pasan como más 6y menos 6x. Bueno, el siguiente paso va a ser factorizar a la y', que es 2y menos 6x más 1 igual a 2 más 6y menos 6x. Entonces finalmente ya despejamos a y', que es 2 más 6y menos 6x sobre 2y menos 6x más 1.
y aquí ya está terminado el ejemplo. Es un poco largo y hay que tener cuidado con los signos, porque pues si no, equivocándose uno en un signo ya estuvo mal todo. Bueno, vamos a cerrar con un par de ejemplos más. Vamos a poner esta función: x cuadrada y menos seno de y más y cuadrada. Entonces derivamos cada uno de los términos. Bueno, aquí hay dos términos en este caso. Son dos. Entonces hay que aplicar la regla del producto, que es la derivada del primero, que es 2x por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que es y', menos, ahora aquí usamos la regla de la cadena. Entonces de primero debemos derivar y, derivamos y entonces queda y' por, ahora derivamos seno de y, seno. Entonces la derivada del seno es el coseno de y, se queda la y. Y acá de este lado va a ser 2x, la derivada de x cuadrada, más 2y por y'. No se les olvide agregar cada vez que le derivamos a y, una y'. Siguiente paso, agrupar términos de un lado los que tengan y'. Entonces, este tiene y' menos y' coseno de y, menos 2y por y' igual a 2x, y hay otro término que es menos 2x por y. Bueno, factorizamos la y' de este lado y queda que x cuadrada menos coseno de y menos 2y igual a 2. Podemos factorizar aquí a la x. Tenemos 1 menos y. Y finalmente despejamos a y'. Entonces y' va a ser igual a 2x por 1 menos y sobre x cuadrada menos coseno de y menos 2y. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, como ven, no tiene gran dificultad. Solo el álgebra que hay que hacer, que no hay que equivocarse. Bueno, ya ahora sí vamos a cerrar con un último ejemplo, que tenemos esta raíz de x más y igual a x menos y. Entonces derivamos los términos. Bueno, aquí vamos a usar la regla de la cadena para derivar primero eso de acá adentro, ¿no? Entonces la derivada de x es 1 más la derivada de y, que es y', por ahora la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, y ahí está derivado. Este es igual a 1 menos y'. Aquí hay que distribuir primero el producto. Entonces vamos a multiplicar al 1 por todo esto y a la y' por todo esto. Bueno, entonces tenemos que es 1 sobre 2 veces la raíz de x más y, más y' sobre 2 veces la raíz de x más y, y esto es igual a 1 menos y'. Siguiente paso, agrupar términos de y'. Entonces y' sobre 2 veces la raíz de x más y, más y', o sea, el y' del otro lado pasa sumando, y aquí se queda un 1 menos 1 sobre 2 veces la raíz de x más y. Entonces el siguiente paso antes de terminar es agrupar, factorizar la y'. Entonces nos queda y' que multiplica 1 sobre 2 veces la raíz de x más y, más 1, ahí se queda un 1, y esto se queda igual.
Entonces finalmente la derivada va a ser 1 menos 2 veces la raíz, 2 veces, 2 veces la raíz de x más y. Aquí me equivoqué, no, este 2 no va. Vamos a borrarlo. Entonces nos queda bueno, aquí era un 1, aquí es un 1, y aquí es 1 sobre 2 veces la raíz de x más y más 1. Bueno, quedó este resultado ya como resultado final. Bueno, entonces esto es lo que es la regla de la cadena, y aquí pues vamos a terminar hasta aquí esta clase. Lo que sigue son derivadas de orden superior, que también es relativamente sencillo, pero lo vamos a dejar para la próxima clase.